Al hacerme su pastor, usted se somete a una autoridad y por lo tanto también nos sometemos a los regaños respectivos acerca de nuestras disciplinas espirituales. Y congregarnos es una de las principales disciplinas que nosotros necesitamos realizar, así es de que vamos por ahí. Bien, el mensaje del día de hoy que está con nuestra serie Soy Iglesia, el mensaje del día de hoy es pastoreable. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Pastoreable. La Biblia usa la imagen de la oveja para hablarnos de la relación de Dios con nosotros. Y es una imagen muy interesante porque Dios nos compara con las ovejas. La mejor imagen que podemos tener de nosotros mismos bíblicamente es de ovejas. Hace unas semanas les dije que somos ovejas y también somos hijos. Y creo que es una imagen que no se va, porque si no se fuera, todos serían muy discípulos, ¿me explico? Pero el hecho de que no haya personas hoy en la iglesia, obviamente no lo digo por usted, es que hay ovejas que no están aquí y que hay que ir por ellas y hay que traerlas a veces incluso a regaños. Así es de que vamos a comenzar el mensaje de hoy. Traje este pequeño video, creo que sí se puede ver bien. Si quieres apagamos. Apágalas tantito. No, así está bien. Esta oveja le pusieron por nombre Barak y es una oveja que encontraron perdida en Australia. Yo creo que usted vio la noticia. Vean cómo la oveja tiene esa cantidad de lana. Dicen los expertos que la oveja estuvo perdida aproximadamente 5 años. 5 años sin que le quitaran la lana. Entonces, pues tocó, una de las primeras cosas que hicieron fue quitarle la lana que le cubría los ojos porque ella estaba casi ciega. O sea, no es que esté ciega, sino que ya no podía ver porque la lana que tenía en los ojos no le dejaba ver. Entonces llevaba aproximadamente 5 años perdida y le quitaron aproximadamente 35 kilos de lana. Eso es muchísimo para una oveja. Una oveja no puede, ahí está ya feliz y contenta, adaptándose. Le quitaron 35 kilos aproximadamente de lana. Entonces fueron 35 libras, aproximadamente 41 kilogramos, más o menos, de lana la que le quitaron a esta oveja. Ahora, es muy interesante esta oveja porque la oveja no es un animal salvaje. Fíjense que Dios usa esta imagen para nosotros, pero una oveja no es un animal salvaje. Una oveja es un animal doméstico. No está hecho para el mundo. ¿Entiende? Un lobo está hecho para el mundo. Un oso está hecho para el mundo. Pero una oveja no está hecha para el mundo salvaje. Una oveja está hecha para la casa. Y por eso toda la imagen de la oveja está alrededor de nosotros. Entonces, quisiera ver contigo, lo primero, ¿por qué necesitamos un pastor? ¿Por qué nosotros necesitamos a alguien que nos guíe? Ahora, la imagen de la oveja es una, pero la realidad de nosotros es una muy diferente. Todos podríamos decir, no, yo no necesito un pastor, no necesito a alguien que me dirija. No estoy hablando del pastor como persona, sino hablo de Dios. ¿Por qué necesitamos que Dios dirija nuestras vidas? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Vamos a ir al Salmo 100, versículo 3, por favor. Salmo 100, versículo 3.
Muchos pasajes de la Biblia se escriben para quien forma parte de Dios o de la iglesia. Pero el Salmo 100 en el versículo 3 tiene una característica muy interesante. El versículo 1 dice: aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. ¿A quién le está hablando el salmista? A los habitantes de toda la tierra. Este salmo no está dirigido solamente a personas que conocen a Dios o la iglesia, sino que este es un salmo para el mundo. Luego dice: adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría, reconozcan que el Señor es Dios. Y este salmo en el versículo 3 nos invita primero a reconocer que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. En la versión 60 dice: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y la última parte dice: somos su pueblo, ovejas de su prado. ¿Notan lo que dice? Así es de que una oveja no solamente es la imagen de algo que debe ser domesticado, sino que una oveja puede tener una casa, puede estar dentro de un establo. Y la pregunta importante es: ¿en qué establo está o en qué casa está esta oveja? Por eso el salmista le escribe al mundo. Comienza así: aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en esta parte, pero este salmo nos está invitando a estas cosas. Número 1, nos llama a reconocer a Dios como Señor. Nos llama a reconocerlo como nuestro creador y nuestro dueño. Por eso todos necesitamos un pastor. Nos indica que somos su pueblo y que somos las ovejas de su prado. Ahora, ¿por qué Dios es quien debe ser nuestro pastor? El salmista escribe al mundo y le dice: reconozcan que el Señor es Dios, reconozcan que Él es tu creador, reconoce que Él es tu dueño. Y luego dice: somos su pueblo y somos las ovejas de su prado. Ahora, ¿por qué Dios tiene que ser nuestro pastor? ¿Por qué Dios es el indicado para pastorear mi vida? ¿Por qué no nadie más? ¿Por qué no el catolicismo? ¿Por qué no los testigos? ¿Por qué no los de Pare de Sufrir, que están aquí al lado, está bien cerquita de nosotros? ¿Por qué no otras religiones? ¿Por qué Dios? Bueno, la respuesta es muy sencilla: porque nos parecemos a Dios. Génesis 1, 26 y 27 dice: y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y luego dice: hizo Dios al hombre y a la mujer, hombre y mujer los creó a su imagen y semejanza. ¿En qué me parezco a Dios? Esta frase no es una frase fuerte ni debería de ser desconocida para nosotros. ¿Por qué nos parecemos a Dios? Bueno, Dios tiene alma. Yo tengo alma. Dios tiene espíritu. Yo tengo espíritu. Dios tiene emociones. Yo tengo emociones. Dios tiene voluntad, yo tengo voluntad. Dios tiene un raciocinio, yo tengo un raciocinio. Dios piensa, yo pienso. Dios razona, yo razono. ¿Se da cuenta? La Biblia revela la personalidad de Dios, pero al revelarla también nos revela cuánto nosotros nos parecemos a Dios. Por eso es Dios el indicado para pastorear mi vida, porque Él me creó. Él me creó. Rubén, ¿crees que alguien más sería el indicado para educar a tu hijo? Si solamente tú lo conoces, tú mismo lo hiciste, ¿no? Tú lo viste crecer. ¿Permitirías que alguien más con otra forma de pensar, tal vez una forma rígida, no sé, me imagino a alguien rígido, alguien fuerte, alguien que sea autoritario, ¿crees que funcionaría para regular la vida de tu hijo? No, ¿por qué? Porque tú lo conoces. ¿Me entienden?
Dios nos conoce, Dios nos creó, por eso Él es el indicado para pastorear nuestra vida. Y nosotros necesitamos comprender estas cosas. Ahora, cuando el Salmo 103, versículo 3 dice que nos llama a reconocer a Dios como Señor, nos llama a tener una actitud correcta hacia Dios y reconocer que Él es quien nos puede pastorear. Entonces nos parecemos a Dios. Pero además de pertenecerle a Dios, la iglesia le pertenece a Dios legalmente. Vamos a ver Primera de Pedro 1, versículo 18 y 19. Primera de Pedro está casi al final. Versículos 18 y 19 dice así: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Dice, el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Por eso Jesús se ubica como el buen pastor. Y Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Jesús se ubica a sí mismo como pastor, pero también a sí mismo como oveja. Es muy interesante esta figura. Ahora, vaya conmigo a ver estas características de las ovejas. Estas son las características de las ovejas y en las cuales nosotros nos parecemos a ellas. Número 1, las ovejas son tímidas, son brutalmente tímidas. Las ovejas se andan siempre con cuidado, siempre te andan mirando. Son miedosas. Las ovejas siempre tienen miedo. Es una constante de las ovejas. Hay una raza de ovejas, me parece que son estas también de Australia, que cuando algo les asusta, las ovejas se ponen tiesas como un muñeco y se tiran. O sea, al quedarse tiesas, pues no hay para dónde se puedan hacer y las ovejas se caen, porque las ovejas son miedosas. Las ovejas son de una vista limitada. Aunque tienen ojos que que aparentemente les permiten ver a derecha y a izquierda, resulta que las ovejas tienen la vista limitada y solamente pueden ver hacia el frente. No pueden ver bien a su izquierda y a su derecha. Si usted se queda viendo hacia adelante, se dará cuenta que usted puede ver. Aunque esté mirando hacia adelante, su vista le abarca para ver hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Sí o no? Y si no puede, vaya al doctor. Pero nosotros podemos ver así, pero una oveja tiene la vista reducida hacia el frente. Eso significa que cuando alguien la quiere atacar por el lado izquierdo o por el lado derecho, la oveja no es tan hábil para poder visualizar. En ese sentido, una oveja es vulnerable. Tienen el oído sensible. Si tú le hablas a una oveja, si tú le gritas en el oído, la vas a lastimar. Por eso no les gusta tanto que las agarren de las orejas. No les gusta. Porque si tú agarras a una oveja de la oreja, lo que estás haciendo es haciendo ruido en su oído y esto a ella le desborda totalmente, la lastiman. Una oveja es muy vulnerable. Tú eres vulnerable. Yo soy vulnerable. El problema nuestro es la actitud. Una pastora, a quien conocemos algunos de aquí, hablaba y decía, o eres oveja o eres cabrito.
Porque el cabrito se te lanza, el cabrito es rebelde, el cabrito se te avienta y te da de topes, el cabrito te muerde. Pero una oveja, hazle lo que quieras a la oveja y la oveja no te va a responder. Y tú eres una oveja. ¿O cabrito? Yo espero que no. A la mitad, dice Rubén. Soy una especie entre cabrito y oveja. Me quiero aventar, pero no lo voy a hacer. Saben, la Biblia nos compara con ovejas. El problema es la actitud que tenemos nosotros. Porque uno tiene que reconocer que es tan tímido como una oveja. Ahora no estoy hablando de carácter, hablo de la vida de las personas. Hablo de la vida en general, porque el término de oveja se aplica a las personas en general, no a algo en específico. En ese sentido, tú y yo somos ovejas. Pero a veces nos cuesta trabajo reconocer. Por eso las otras dos características son importantes. Las ovejas tienen un instinto de turba. ¿Cuál es el instinto de turba? Bueno, tú lo conoces perfectamente cuando escuchas la alarma sísmica en la Ciudad de México. ¿Qué hacemos todos? Corremos. ¿Hacia dónde? Hacia un lugar. Bueno, las ovejas corren, todas se juntan y de alguna manera corren hacia un mismo lugar. O a veces corren todas por todos lados. Tienen este instinto de turba. Si algo los asusta, las ovejas siempre saldrán corriendo por todos lados. En otras palabras, son tan miedosas que no soportan algo que les asuste. Ellas simplemente se sienten como amenazadas, como asustadas y corren por todos lados. Y lo siguiente es que son torpes. Estoy leyendo un libro que se llama La vida en el redil, tienes que leerlo. Y el autor usa otra palabra para torpes. Él usa la palabra estúpidas. Dice que las ovejas son estúpidas. Yo busqué obviamente el significado porque se me hace una palabra fuerte. Pero la palabra estúpido y la palabra torpe es algo similar. Entonces una oveja es torpe, en el sentido de que necesitas dirigirla. No lo digo en una palabra, en una forma ofensiva. Sino que la oveja necesita dirección, necesita que le digas hacia dónde ir. Por eso la oveja necesita un pastor. La oveja, escúchame esto, no solamente está hecha para ser doméstica. Una oveja necesita un pastor. Dime un animal doméstico que no necesite pastor. Un gallo, una gallina, una tortuga. Sí, bueno. No sé si me estás entendiendo. Mira, tú tienes a tu gallina y la gallina va a hacer nido donde quiera. Tú no necesitas no necesitas ponerle nido a la gallina. Tú dejas la gallina y la gallina se va a ir. Lo mismo va a ser un guajolote, un ganso, un pato, lo mismo. Pero una oveja no. Una oveja, le abres el corral. Yo me acuerdo, mi abuela tenía ovejas. Y incluso me tocó en un momento llevarlas a pastorear. Era pastor de ovejas. Así es de que yo me acuerdo que estaba el corral de las ovejas y abríamos la puerta y todas salían corriendo. Pero había un momento donde las ovejas se quedaban así. ¿Sabes por qué? Porque las ovejas necesitan pastor. Y tú necesitas pastor. ¿Me entiendes? Necesitamos dirección. Por eso el Señor nos compara con las ovejas. Ahora, las ovejas, aquí puse los atributos malos de las ovejas, pero las ovejas, por ejemplo, el oído sensible es bueno, porque eso les ayuda a estar alertas. Ellas tienen un olfato increíble. Ellas saben olfatear muy bien. O sea, las ovejas, no estoy diciendo que las ovejas sean todo mal, lo que digo es que las ovejas están limitadas. Por eso el Señor nos compara
con ovejas. Porque todos necesitamos dirección, necesitamos pastor. Entonces, José, el que pastoreaba las ovejas de mi abuela, tenía un palo. Y cuando José hacía esto, entonces las ovejas jalaban para allá. Y cuando José hacía esto con el palo, las ovejas jalaban para allá. Cuando José caminaba, las ovejas lo seguían con la vista. José, José, José. José abría la puerta entonces de la calle y entonces salían las ovejas, entendían que tenían que caminar hacia la calle. Luego José caminaba adelante de ellas o atrás de ellas, pero las ovejas ya sabían a dónde iban. Sabían que iban al lugar para comer. Tú podrías llevar a las ovejas y tirarles alfalfa y ahí echarlas a comer. Pero el instinto de la oveja es ser dirigida. El instinto de la oveja es tener a alguien que le dé dirección. Por eso el Señor nos compara a nosotros con las ovejas. Por eso el Señor que nos hizo a nosotros, nos hizo para pastorearnos a nosotros. Porque Él nos creó, Él sabe cómo somos. Él sabe perfectamente nuestras limitaciones. Y por esa razón, Él nos desea llevar a este camino. Ahora vamos a Mateo capítulo 18, donde está la famosa parábola de la oveja perdida. Esta semana voy a hacer algunas llamadas de esas ovejas perdidas. Espero que no se me avienten como cabritos. Estoy bromeando. Mateo capítulo 18, en el versículo 10. Lo voy a poner en la pantalla. ¿Qué es una parábola? ¿Me ayudan a recordar? Sí, es una historia que nos revela realidades del reino. Por eso cuando leemos una parábola tenemos que leerla con mucha atención para identificar las verdades espirituales del reino. Entonces el versículo 10 dice, miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre celestial. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se extravía una de ellas, ¿no dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada? Ahora, regrese conmigo al principio que le mencioné hace un momento. El salmista escribe ¿a quién? Al mundo. ¿Me entiende? Escuche esto que le voy a decir. El pastor que va a buscar una oveja perdida, cuando el Señor está diciendo, cuando le está hablando al mundo y le dice, reconoce que el Señor es Dios, somos su creación, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Lo que está diciendo, entre otras cosas, y la principal es esta, te la voy a parafrasear, es que el Señor nos creó a todos y todos tienen la condición de oveja, ¿me entiendes? Todos. Entonces, lo que hace esta parábola nos está revelando lo que el Señor hace en el mundo, ¿me entiendes? En el mundo. Por eso está mal que muchos tengamos el síndrome de la oveja. Una oveja está hecha para quedarse dentro, no para extraviarse. Si la oveja se extravió, es porque está siendo presa de sus instintos. ¿Me estás entendiendo? Por eso el pastor aquí es el pastor que sale a salvar a las ovejas al mundo. ¿A dónde sale el pastor a salvar a las ovejas? Al mundo.
Cuando el pastor va a buscar una oveja perdida, la va a buscar al mundo. ¿Dónde se extravió esta oveja? La oveja que les enseñé al principio. En el bosque, se perdió en el mundo. Se fue, ¿por qué? Porque la oveja fue presa de sus instintos. Así es de que esta frase la voy a leer y la voy a parafrasear de otra forma. Dice, ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada? Jesús está diciendo, yo creé al mundo que parecen ovejas. Voy a dejar aquí las que están y voy a ir por esa que se perdió. Y esto nos revela la intencionalidad de Jesús de ir a buscarte. El pastor irá a buscarte donde quiera que estés. No debería de ser así, iglesia. Lo digo con toda claridad. Pero escucha esto que te voy a decir. Si en algún momento eres presa de tus instintos, si algún día eres presa de tus deseos, si algún día eres presa de tus pecados, el buen pastor irá por ti a donde quiera que estés. ¿Me entiendes? Dios te va a buscar hasta encontrarte. ¿Me entiendes? El versículo 13 dice, y si llega a encontrarla, ve lo que dice, y si llega a encontrarla, si no la encuentra es ¿por qué? Porque la oveja está más perdida o muerta. Pero el pastor siempre saldrá a buscarlos. Les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las 99 que no se extraviaron. ¡Wow! ¿Por qué el buen pastor se pondría feliz por una que por 99? ¿Rubén? Porque las 99 no están perdidas. Exacto. Saben que ellas van a estar ahí y que se perdieron. Exacto. ¿Sabes algo en lo que me podrías ayudar mucho como oveja de esta iglesia? Es que permanezcas, para que me des chance de ir a buscar a las otras rebeldes que andan allá. Pero si me voy y regreso y ya no estás tú, ¿qué voy a hacer? ¿Me entiendes? Necesitamos comprender que una oveja es para quedarse en el establo que le queda, en la iglesia que debe de estar. Dice así también, el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Si estás pensando que el Señor quiere que te pierdas, el Señor no quiere que te pierdas. Vamos ahí a Lucas 15, versículo 4. Lucas 15, versículo 4. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. ¿Quiénes se acercaban a él? Recaudadores de impuestos y pecadores. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en sus hombros y vuelve a casa. Al llegar, reúne a sus amigos, vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Rubén tiene razón en lo que dice. Hay 99 salvas, yo necesito salvar a una. ¿Me entienden? Entonces el pastor siempre irá en busca de ti.
Y esto nos revela el corazón del Señor. Siempre seremos ovejas, ¿saben? Hace tiempo les dije que podemos elegir entre ser ovejas e hijos. Y lo dije y lo sostengo. Pero nosotros siempre seremos ovejas. Siempre seremos hijos. El asunto es que nosotros necesitamos comprender qué tipo de ovejas somos. Si una que es presa de sus instintos o una que entiende su lugar. ¿Me comprenden? Juan 10, versículo 27, nos da una revelación más acerca del pastor. Juan 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Jesús se está revelando como el pastor. Así es de que lo que tenemos que entender también es qué pastor tenemos o a qué pastor estamos siguiendo. Jesús usa una frase similar en otro pasaje y dice: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Note que al principio Jesús dice: yo soy el buen pastor. ¿Qué significa esto? Que hay malos pastores. Pero el Señor es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Vamos ahí al Salmo 23, que es el lugar donde encontramos tal vez la mayor revelación de un pastor. Bien. ¿Quién escribió este salmo? Este salmo lo escribió David. Ahora, tenemos que considerar quién escribió el salmo. ¿Cuál era la profesión de David cuando el Señor lo llamó a ser rey? Pastor de ovejas. Así es de que David comprende perfectamente lo que significa ser pastor. Y entiende lo que significa ser pastoreado. Él conoce a las ovejas, pero también David conoce y ha aprendido a conocer al Señor como pastor. Ha aprendido a conocer que Dios es pastor. Y por eso Él puede decir estas verdades tan poderosas y tan gloriosas. Mire, David era el rey y a David no le faltaba nada. David trabajaba, se esforzaba por lo que tenía. Pero él está haciendo una declaración en el primer versículo y dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Piensa en una oveja que tiene necesidades. ¿Sabe cuál es el instinto de una oveja que no tiene? Irse. ¿Por qué? Porque no tiene. Y la oveja piensa, perdonen la palabra que voy a usar, piensa torpemente que porque no tiene, debe de irse a otro lugar. Y entonces la oveja empieza a decir: bueno, no voy a ir a la iglesia porque voy a trabajar. Hoy no voy a ir a la iglesia porque tengo que atender esto. Fíjese, hoy no tenemos para comer. Vamos a ir a esa fiesta donde nos van a dar de comer. Así actúa una oveja. Porque la oveja torpemente piensa que Dios no le va a proveer lo que necesita. ¿Me entiende? Así es de que hablo de sus necesidades. Mire, David está escribiendo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuál es el problema de esta oveja? Que se va porque piensa que algo le falta. El problema es que la oveja no le gusta ser dirigida.
Porque las ovejas, si tú las dejas solas, si no les das dirección, ¿sabes qué hacen las ovejas? Agarran camino. Por eso la versión 60 dice esto: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Sabe qué representa la vara para el pastor? La forma de dirigir a una oveja. Y el asunto es que el Señor sí nos ha dado a nosotros la revelación para sostenernos. Número 1, trabajar. Yo soy una buena oveja si trabajo. Por eso la Biblia dice: el que no trabaje, que no coma. Así de simple. Pero el problema es que no trabajé, no me esforcé, no me comporté como oveja, no hice lo que mi pastor me dijo que hiciera. Y entonces cuando llega el momento tengo necesidad y lo que hago es irme en busca de algo que me satisfaga y que me dé lo que necesito, porque no cumplí la realidad de ser una oveja pastoreada. ¿Me está comprendiendo? Yo necesito ser dirigido, necesito ser encaminado. Mire lo que dice el versículo 2: en verdes pastos me hace descansar. A veces queremos descansar tanto que no queremos ir a la iglesia. Y a eso le llamamos descanso. ¿Sabe cuál es el problema de una oveja que no descansa? No solamente el cuerpo físico. Mire, yo me dedico al turismo. Yo sé muchas cosas sobre turismo. No he viajado mucho, esa es la verdad, pero sé sobre turismo. ¿Y sabe qué es lo que más cansa a una persona en la vida normal? Por la razón por la que buscan vacaciones. La principal razón no está en el cansancio de su cuerpo. ¿Sabe dónde está? En el cansancio de su mente. Una persona busca vacaciones porque de fondo la principal razón es que está cansado en su mente, está estresado. Y cuando va a sus vacaciones, ¿sabe qué es lo que menos hace? Descansar. Porque ocupa sus actividades en otras cosas. Se va a correr. Mi esposa y yo cuando vamos de vacaciones acostumbramos salir a correr. A veces no. Pero generalmente queremos salir a correr. ¿Y eso descansa? No, eso es cansancio. Cuando las personas salen a pasear, hacen tours. Se suben a un caballo, se suben a una moto, se suben a un tour en un barco, se van a pescar, hacen miles de cosas, menos descansar. ¿Sabe qué eso revela? Eso revela que el cansancio de esa persona no está en su cuerpo, está en su mente. Por eso hacer otras actividades le relaja la mente. ¿Estás cansado? ¿Estás cansado en la mente? ¿Estás estresado? ¿Estás ansioso? Necesitas al pastor. Y necesitas que el pastor te lleve a los pastos verdes para descansar. Los pastos verdes, ¿sabes qué significan? No solamente, además del descanso, los pastos verdes representan dos cosas. Número 1, descanso. Y número 2, escucha, alimento. Porque ¿qué comen las ovejas? Pasto. ¿Me entiendes? La segunda parte del versículo 2 dice: junto a tranquilas aguas me conduce. ¿Cuál es el tercer elemento del versículo 2? Número 1, alimento. Número 2, descanso. Número 3, no. ¿Qué dice? Junto a tranquilas aguas. ¿Hace cuánto no estás tranquilo? ¿Hace cuánto no estás verdaderamente tranquila? En paz. Que la gente te ve, que perdiste el trabajo, que perdiste lo que sea, y tú estás flor de loto,
gato estirado, posición de vaca, posición de oveja. ¿Hace cuánto no descansas en serio? ¿Sabes? Porque el pastor te lleva a los verdes pastos donde hay dos cosas. Número 1, alimento. Número 2, descanso. Y número 3, tranquilidad. ¿Cuántos necesitamos de estos 3 elementos? Escúchame, iglesia, no lo vas a encontrar en otro lugar. Necesitas que el pastor te lleve a donde hay provisión, a donde hay tranquilidad, a donde hay alimento. Necesitas estar en esos lugares. Necesitas descansar, pero descansar en paz. Si no estás teniendo estos elementos en tu vida, no estás siendo una buena oveja. Una pastora me decía, descansa. Y se quedaba en silencio. Y yo le decía, sí. Y luego ella lanzaba otra frase y me decía, pero descansa en el Señor. ¿Cuántas veces has orado y le has dicho al Señor, Señor, tengo necesidad, pero no puedo? Así es de que te toca. No puedo con esto. No puedo con esto. Señor, necesito descansar, pero necesito descansar en serio. No puedo con esto. Nos lanzamos a hacer cosas que no nos tocan hacer. Trabajo que no nos toca hacer. Y nos negamos a descansar a veces. Necesitamos descansar. ¿Hace cuánto no le das a tu cuerpo un día de descanso? ¿Hace cuánto no dices, esta vez no va a haber alarma? Esta vez hasta donde mi cuerpo dé y hasta que la cama me escupa. Porque a veces lo necesitas. El versículo 3 dice, me infunde nuevas fuerzas. ¿Cuántos necesitamos las nuevas fuerzas? Yo las necesito. Necesitamos las nuevas fuerzas. ¿Sabes cómo se consiguen nuevas fuerzas? Descansando, comiendo y teniendo paz. Así se renueva un cuerpo. ¿Me entiendes? ¿Cómo se obtienen las nuevas fuerzas? ¿Cómo se regenera un cuerpo? ¿Cómo se regenera una mente? Solamente donde comió bien, donde tuvo paz, donde tuvo tranquilidad. ¿Me entiendes? Mi esposa me invitó a comprar un suplemento alimenticio. Me invitó a comprar, ¿cómo se llama? Creatina. Y me fui a YouTube, porque yo soy de esos que dicen, a lo mejor me estoy drogando o algo. Y entonces fui a YouTube a buscar, y en artículos a buscar qué es la creatina. Bueno, pues resulta que la creatina la producimos en el cuerpo, pero que la creatina son aminoácidos. Que la creatina me aumenta la energía, la potencia muscular al hacer ejercicio, y que además esta cosa me ayuda a no perder músculo y que me ayuda a hacer crecer el músculo. Tú debes de saber mucho de eso, Silvia. ¿Me entienden? Y resulta que para que haga efecto, que uno de los principales elementos para que la creatina produzca en tu vida o en tu cuerpo lo que la creatina hace, ¿sabes qué es? El descanso. Si tú consumes creatina pero no haces descansar el músculo que trabajaste, la creatina no podrá trabajar en tu cuerpo. Bueno, lo mismo sucede con esto. Tú no puedes recobrar nuevas fuerzas si no te colocas en los pastos verdes para descansar y tener paz. Porque si no haces eso, entonces no puedes recrear las fuerzas y no puedes permitir que el Señor te fortalezca. ¿Cómo puede el Señor fortalecer algo que no tiene paz?
¿Cómo puede fortalecer algo algo que no está tranquilo? No se puede. ¿Me entiendes? Es como, te lo voy a poner en una imagen fácil y sencilla. En las carreras de autos, los autos van, pero hay un momento donde tienen que detenerse a hacer varias cosas. Número 1, cambiar llantas, y número 2, cargar combustible. ¿Lo han visto en las carreras? Eso es lo que nos está manifestando el Salmo. Necesitas detenerte. Detente. Para un momento. Déjate pastorear por el Señor. Deja que te lleve al lugar de paz, al lugar de alimento. La segunda parte del versículo 3 dice: me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. Nada mejor que la dirección del Señor. Sí, está bien. Ya va a andar a callar. Ay, si el otro día él estaba con la pelusa. Ya, vamos a seguir. Me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. El versículo básicamente está diciendo que el Señor nos guía por el camino correcto, por el camino justo. Ser pastoreado por el Señor te va a llevar por el camino correcto, no por el camino incorrecto. Si tú piensas que le puedes decir al Señor: Señor, déjame faltar este domingo a la iglesia. Ya. Si tú crees que le puedes decir al Señor: Señor, déjame faltar a la iglesia, porque hoy necesito. No, el Señor te va a decir: no. Necesitas ir a la iglesia. Necesitas congregarte. Necesitas orar. Necesitas leer tu Biblia. De esa forma yo te puedo dirigir. Miren, el Espíritu Santo, cuando Jesús describe el Espíritu Santo, Él dice: el Espíritu Santo les revelará lo que deben de decir y les recordará cada cosa que yo les he enseñado. ¿Cómo puede hablarte el Señor si nunca has leído la Biblia? No se puede. A veces que Diosito, háblame, revélame. Sin leer tu Biblia no va a pasar. No va a suceder. Si queremos ser pastoreados, si queremos ser dirigidos por la senda de justicia, entonces yo necesito leer la Biblia. Eso es ser pastoreado. Lee tu Biblia y cuando la leas, eres pastoreado. Porque la Biblia te revela hacia dónde ir, cómo conducirte en tu vida. Entonces el Espíritu Santo puede revelarte. Entonces el Espíritu Santo puede recordarte. Entonces el Espíritu Santo puede hablarte. Ahora el versículo 4 es especial. Dice: aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Voy a volver a leerlo. Aun si voy por valles tenebrosos, no temeré algún mal, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Escucha esto que te voy a decir. El pastor del tiempo o de la tierra de Jesús lleva a las ovejas a un lugar donde hay agua tranquila y pasto. ¿Sabes cuál es la única forma de que estos dos elementos estén en un lugar que sean tranquilos? La única forma es que este lugar esté rodeado. Y la única forma de llegar a estos lugares es pasar por un valle de sombra. El pastor tomaba las ovejas, las agrupaba y las hacía caminar por un túnel que tenía sombras, oscuro, y no es fácil llevar a ovejas por ese camino. ¿Por qué? Porque la oveja es miedosa, porque la oveja no se atreve. Escúchame, iglesia, el Señor te quiere llevar a los mejores lugares, pero antes hay que pasar por el valle de sombra.
para llegar al lugar donde está el agua tranquila y el pasto, requieres de pasar por el lugar tenebroso. Por eso el salmista escribe esto: aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu bastón me reconfortan. ¿Cuál es la vara? La dirección. Pasar por el lugar tenebroso como oveja significa recordar que no importa el lugar tenebroso que esté pasando, el Señor está conmigo, y lo que me espera al final de ese lugar tenebroso es pasto y aguas tranquilas para descansar y comer. Así es de que la próxima vez que estés pasando por el lugar tenebroso, tienes que recordar que tu pastor está a tu lado, que el Señor está contigo, y que cuando termine ese momento, terminarás en el lugar de pasto, de comida, de agua, de tranquilidad. ¿Has comido así alguna vez? Cuando llega el domingo y te sientas en la sala con tu familia y estás comiendo con toda tranquilidad, con toda paz, no te falta nada. Cuando no te faltaron ni los hielos, ni la coca, ni los tacos, ni la salsa. Ese lugar es ideal, es perfecto. Bueno, esos son los momentos que te quiere dar el Señor. Pero tienes que pasar por el lugar tenebroso. El versículo 5 dice lo siguiente: dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con aceite mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. El versículo habla de la defensa que tenemos del Señor. Y voy a volver a contar lo que les conté hace tiempo acerca de las ovejas. En la tierra de Jesús, allá en Israel, las ovejas son expuestas a unas moscas gigantescas. La mosca se llega a meter en la nariz de la oveja y se mete hasta lo profundo, y en lo profundo pone sus huevecillos y la oveja se va y la mosca se va. Cuando pone los huevecillos la mosca, y las larvas empiezan a crecer, el dolor es brutal para la oveja, y la oveja llega a un momento donde se vuelve loca. Pero no solo eso, para combatir el dolor y el estrés que está pasando la oveja de tener gusanos dentro de la cabeza, que esto representa al diablo y las cosas que mete en tu cabeza y que comienzan a crecer ahí. Por eso es importante lo que dice el salmista: has ungido con aceite mi cabeza. Porque cuando la oveja empezaba toda desesperada, la oveja lo que hace es lanzarse contra las piedras a fin de calmar el dolor que está teniendo en la cabeza. Ella tiene un dolor dentro de la cabeza y lo único que quiere es acabar con ese dolor, y atenta contra su vida estrellándose contra una piedra. Y para prevenir eso, el pastor toma un aceite de olivo con hierbas para darle un olor fresco. Toma la oveja, toma el aceite y lo echa sobre su cabeza y la cubre. ¿Sabes qué hace el aceite? Ahuyenta a las ovejas. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con aceite mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Eso significa que el límite de tus enemigos está establecido. Y que Dios no podrá hacer contigo, no podrá meterte moscas en la nariz. Porque el Señor te está protegiendo. ¿Con qué? Con su presencia, con su palabra. Deja que el Señor te llene. ¿Sabes que el Espíritu Santo es simbolizado en la Biblia con el aceite? La unción del Espíritu Santo representa el aceite de Dios sobre nuestras vidas.
Deja que el Señor tire aceite sobre tu cabeza. Y terminamos en el versículo 6. Seguro estoy de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré por siempre. Ser pastoreado termina así. Seguro estoy de que la bondad y el amor del Señor me seguirán. Me seguirán. El bien y la bondad del Señor te van a seguir. Tú no tienes que seguirlas. El gran problema de una oveja torpe es que no entiende que la bendición del Señor está en su pastorado. Pero que a veces podemos ser tan torpes de buscar el bien en otro lugar y no en Dios. Iglesia, sé una oveja pastoreable. Termino con esto. ¿Cuál es el elemento que me hace pastoreable? ¿Cuál es el elemento de una vida pastoreable? La humildad. Sé humilde. La humildad significa humillación. Cuando tú lees en la Biblia la palabra humillar, significa que Dios desea que te humilles. Por eso la Biblia dice esto, que al orgulloso Dios lo mira de lejos, lo desprecia. Pero al humilde Dios lo levanta. Se requiere de humildad para ser pastoreado. Se requiere de humildad para que tú seas pastoreado por mí. Yo he escuchado a muchas personas decir, ese pastor es muy joven. Tengo 40, no sé qué tengo de joven. Pero dicen que soy joven. Y creen que porque tienen mayor edad que yo no puedo pastorearlos. Otros piensan de otra forma y tienen otros pensamientos en la cabeza que no les dejan permitir que una persona como yo los pastoree. Hablo de mí, pero hablando del Señor, deja que el Señor te pastoree. Te pido que leas el Salmo 23 detenidamente y que entiendas la bondad del Señor al ser nuestro pastor. ¿Me dices amén? Ponte de pie y vamos a dar gracias al Señor. Cierra tus ojos unos minutos. Y te pido que escuches con atención. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con aceite mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. Seguro estoy de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, pastorea mi vida. Pon en tu corazón, en tu mente, una actitud correcta, una actitud humilde. Reconoce que necesitas al pastor de los pastores.
al príncipe de los pastores en tu vida. Y dile al Señor, necesito ser pastoreado por ti.